Buenos días, ¿cómo están? Aquí venimos a compartir en este tiempo todo lo referente a la clase de homilética. Bendigo el interés que tienes por aprender, por crecer en la estructura. La palabra de Dios dice que todos los días crecemos a la estructura del varón perfecto, a la estatura del varón perfecto. Entonces, yo sé que tú eres el más interesado en conocer más de Dios. Yo sé que tú estás interesado en aprender mucho de lo que es exponer las palabras de Dios, predicar la palabra de Dios. Y quiero decirte que la homilética es una herramienta. Tú tienes que ver la homilética en estas clases que vamos a dar como un instrumento, una herramienta que nunca, jamás podrá reemplazar la obra del Espíritu Santo. Vamos a entrar en materia, vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este tiempo y que sea Dios contigo, entendiendo que la predicación de su palabra, dice el libro de Primera de Corintios, a Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Entonces es un mensaje que tiene poder. Lo que tú vas a hacer es como tener una herramienta, una estructura para que el mensaje llegue a la persona, conecte con la persona. Y eso es lo que yo quiero decirte en este día. Mi nombre es Luis Daniel Fernández y quiero que en este tiempo, en estos minutos que vamos a estar compartiendo, seas de mucho provecho, que sea de mucho provecho, pero algo muy importante. Ojalá antes de tomar esta clase le pidas a Dios que te guíe, le pidas a Dios que la esencia de la homilética, la esencia del mensaje te quede. Porque para yo dar esta clase también tuve que practicar la homilética. Y eso es lo que vamos a ver. Amén. Bueno, ¿qué es la homilética? ¿Qué es la homilética? O sea, teológicamente, homilética es el género mediante el cual tú realizas la predicación o la exposición, ¿sí?, del mensaje de Dios, del mensaje que tú quieres darle a una audiencia, ¿sí? Esa es la homilética. Y la homilética tú la puedes dividir en dos vertientes. La parte en el arte propio de predicar y en el estudio o la disciplina que se encarga de estudiar esa predicación. Entonces, nosotros hoy vamos a hablar del arte de predicar, pero vamos a enfocarnos en cómo se estudia la predicación, cómo se divide la predicación, cómo se estructura un sermón. Amén. ¿Qué es homilética? La homilética viene del griego homileticus, que significa reunirse, una conversación. Entonces, la homilética tiene que ver con una conversación que tú entablas con alguien, pero la conversación tiene que estar conectada en una reunión. No es una conversación en la cual tú no te conectas, una conversación en la cual no fluye el mensaje. No, la homilética implica que tú te conectes con el auditorio, que tú te conectes con la persona, que tú te conectes. ¿Cuál es la idea mía al darte esta clase? Lo primero que yo debo intentar es que tú te conectes conmigo. Es que tú te conectes con el mensaje, que tú te conectes con el propósito por el cual tú quieres ver esta clase. Tú quieres ver esta clase porque estás interesado en aprender más de cómo se predica y de cómo se exponen la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, la homilética en el contexto teológico tiene que ver con eso. Amén. Significa reunión o conversación. Si tú analizas, nuestro Señor todo el tiempo se sentaba con los discípulos y con las personas que le predicaba y era practicando la homilética, era entregando un mensaje o un sermón, que podemos decir. Entonces, la homilética es la predicación del sermón homilético o homilía. En la liturgia de las misas del catolicismo hay una parte que se llama la homilía y tiene que ver con eso. Es como el centro, o sea, está toda la liturgia, está todo el ritual, pero en el centro está la homilía, que es cuando el sacerdote da el mensaje. Eso es, y él trata de conectar el mensaje y te lo entrega a ti, y tú lo tienes que recibir. Entonces, esa fue la forma principal como nuestro Señor enseñó su mensaje de salvación. Entonces, ¿qué es la homilética? Lo vemos como el arte de predicación y la disciplina que se encarga del estudio. Ahora, quiero que te quede claro este concepto. Como disciplina, la homilética trata de la composición.
¿Qué es lo que vamos a ver más adelante? Trata de la composición, de la elaboración y de los contenidos apropiados para la correcta predicación de ese sermón. Entonces, como la disciplina que se encarga de estudiar la predicación, la homilética, quiero que entiendas este concepto, tiene que ver como la composición, la elaboración y los contenidos apropiados para predicar de manera correcta, ¿sí? Esos son los términos que se destacan en la homilética. Entonces, yo quiero que tú me entiendas algo. Cuando yo hablo de homilía, ¿qué es homilía? ¿Qué es homilía? La palabra homilía es un sermón corto. Es un sermón corto, pero en el original homilía significa estar juntos, comunión, coito, una charla, una compañía. O sea, ¿cuál es la idea del sermón? Que en el sermón haya una comunión, que haya una compañía. Aquí dice la palabra coito. Coito tiene que ver con intimidad. Lo que se necesita con conexión, lo que se necesita en la homilética es que tú te conectes con el auditorio, que tú te conectes con tu audiencia. Entonces la homilética trata y te da una herramienta para que tú, con la estructura del mensaje, tú te conectes y puedas captar la atención y el mensaje que tú quieres dar, que lo vamos a ver más adelante, verdaderamente le llegue al auditorio. Eso es lo que vamos a entender como homilética. Entonces, en las dos vertientes, la primera, sí, que es el arte de predicar, la segunda, que es el estudio de esa predicación, en la cual tenemos en cuenta, y quiero repetirte esto, porque esto es la homilética. Vamos a hablar de la composición, vamos a hablar de la elaboración y de los contenidos apropiados para predicar de manera correcta la palabra de Dios. Amén. Bueno, entremos en materia. ¿Qué hay que hacer antes? Primero vienen lo que llamamos los preparativos, ¿sí? Antes de tú hacer un sermón, antes de tú ponerte a hacer un sermón, tú tienes que definir a qué audiencia le vas a dar ese sermón. Tú vas a determinar el propósito, ¿sí? Porque el propósito te define el tipo de sermón o enseñanza que tú le vas a dar a la audiencia. Hay dos tipos de sermones. El sermón que edifica y el sermón evangelístico. O sea, tú como predicador vas a tener una audiencia o personas que conocen de la fe, profesan la fe cristiana o conocen de Dios, o personas que no conocen. Entonces tú, de acuerdo a eso, tú te vas a enfocar. Si tú lo que quieres es edificar la grey, edificar a las personas que conocen, y le vas a dar un mensaje que le va a hacer a sostener la fe, hacer que permanezca en la fe y que cada día crezcan más. Son sermones de edificación. Pero también es posible que tú estés hablándole a un auditorio, a una audiencia que no conoce. Entonces tú predicas y tú haces un mensaje totalmente evangelístico. Y eso es lo que le vas a mostrar el evangelio, ¿sí? Estas dos estructuras de sermones tienen unos propósitos totalmente diferentes. Aunque cuando tú estás edificando, en el final tú estás evangelizando, ¿sí? Y cuando tú estás evangelizando, al final tú los estás edificando. Pero el propósito es diferente, las estructuras son diferentes, las audiencias son diferentes. Entonces, tú tienes que hacer la diferencia para identificar a quién le vas a mandar el mensaje. Entonces, ¿qué es el sermón de edificación? Escúchame, es un mensaje dirigido a una congregación que ya ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Estas personas van a la congregación y necesitan las orientaciones para que vayan conociendo de distintos tópicos, distintas doctrinas esenciales para que se sostengan en la fe y sigan creciendo en el conocimiento de Dios. Son orientaciones sencillas y prácticas de cómo vivir y cómo crecer en la palabra de Dios, ¿sí? Estos temas son muy variados. Tú les puedes hablar del perdón, tú les puedes hablar de la santidad, tú les puedes hablar del servicio al Señor, todo lo que tiene que ver con edificación. Tú le puedes hablar de la moralidad, todos esos temas que te van a edificar. Tú le puedes hablar de la lealtad, tú le puedes hablar de todo eso. Son sermones que edifican. Amén.
Ahora, el sermón evangelístico tiene como propósito principal abrir el evangelio, que sean expuesto el evangelio de Jesús, para que la persona conozca a Jesús, conozca el amor del Padre, conozca la necesidad que tiene de recibir a Jesús en su Salvador. Este es un evangelio, de pronto tú lo puedo, aunque pareciera más sencillo porque es menos elaborado. Más sencillo porque tú puedes tomar el tema del amor de Dios y tomas todo lo que significa el amor y llevas a la persona la necesidad de que conozca que por de tal manera amó Dios al mundo que nos regaló a nuestro Salvador. Ese es un sermón evangelístico. Entonces, ¿qué es lo que necesita este sermón? Crear entre los asistentes, colocarles la necesidad y la conciencia que tienen una imperiosa necesidad de recibir al Señor como su Salvador. Llevarlos a que entiendan, estamos hablando del sermón evangelístico, llevarlos a lo que entiendan lo que significa ser hijo de Dios y no ser hijo de Dios. Y verdaderamente el beneficio que hay en la salvación. Entonces, el evangelio, como te decía, a Dios le plació salvar a la humanidad por la locura de la predicación. ¿Pero qué vas a predicar? El evangelio de Jesús. No vas a predicar otro evangelio. No hay otro evangelio. El evangelio que salva es el único, el evangelio que viene del único Dios. Amén. Entonces, ¿qué es la homilética? Es una herramienta más. Jamás la homilética o cualquier otro tipo de herramienta teológica puede desplazar el poder del Espíritu de Dios. Jamás. La homilética es una herramienta más que hace que sea más eficaz llegar a la comunidad, llegar al auditorio, llegar a que el mensaje sea tomado, sea aceptado y sea relacionado y la persona verdaderamente trate de vivir y se lleve el mensaje que tú preparaste, el mensaje que Dios te dio. Eso es importante. Entonces, si tú analizas, cuando hablamos de homilía, que es conectarte, si tú analizas cuando hablamos de mensaje, que es una relación, que es una conversación, con la primera persona que te tienes que conectar es con Dios. Con la primera persona que debemos conversar es con Dios. Antes de lanzar cualquier mensaje, antes de ir a decirle a un auditorio un mensaje de Dios, tienes que ir a Dios. Amén. Entonces, ¿qué vamos a ver en estas clases? Vamos a tomar a rasgos, a grueso modo, cómo vamos a preparar un sermón, cuáles son los componentes o la estructura de un sermón, de dónde salen las ideas principales, cómo se dividen, hay divisiones mayores o temas y divisiones mayores o subtemas. Todos estos interrogantes vamos a tratar de resolvértelos en estas clases que han sido concebidas para orientarte a ti, que eres una persona interesada en aprender a predicar la palabra de Dios. Eso es importante. Entonces, comencemos ya. ¿Cuántas clases de sermones hay? ¿Cuántas clases de sermones puede haber? Existen muchas clases de sermones, ¿sí? Pero hay unos que están muy marcados. Todos son eficaces. Yo quiero que tú entiendas. Cuando tú te metes con el Señor y tú quieres dar un tipo de mensaje, tú vas a entender qué tipo de sermón vas a dar. Y eso es lo que te quiero mostrar. Hay sermones textuales. Hay sermones expositivos, hay sermones temáticos y hay sermones biográficos. Esos son los 4 tipos de sermones que existen y son las grandes corrientes teológicas en la cual nosotros nos vamos a plantar y nosotros vamos a enseñarte en estas clases. Amén. Entonces, ¿qué es el sermón textual? ¿Qué es el sermón textual? El sermón textual, te he hablado de 4 clases. Repítelo conmigo. ¿Cuántas clases de sermones hay? Hay muchos, son eficaces, pero te vamos a hablar de 4. Primero, el sermón, repite, el sermón, repítelo, el sermón textual. Textual. Segundo, el sermón expositivo. Tercero, el sermón temático. Y cuarto, el sermón biográfico. De pronto
te parecerá, yo trato de hacer mucho énfasis en lo que quiero enseñar. Y estoy practicando la homilética. Estoy practicando la estructura de enseñanza que yo planteé para ti hoy. Era para que tú te llevaras el fundamento de la homilética, entendieras qué es la homilética, cómo lo desarrollas, qué tipo de sermones hacemos y a grueso modo cómo vamos a desarrollar cada uno tipo de esos sermones, qué estructuras tienen y cómo los vamos a dividir. Entonces, 4 tipos de sermón. Sermón textual. El sermón textual tiene que ver con que tú tomas un texto de las Escrituras. ¿Cuál es la base del sermón textual? Un texto de las Escrituras. El mensaje que toma como base ese texto generalmente es un versículo de la Biblia. Es un sermón textual. Tú tomas un versículo de la Biblia y lo comienzas a desarrollar y ese es tu sermón textual, ¿sí? Entonces, vamos a tomar un versículo que creo que es de lo primero que nos aprendemos. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Dice: de tal manera amó Dios al mundo que nos ha regalado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, sobre este sermón vamos a entrar a desarrollar una enseñanza. ¿Cuál es la idea? Desglosar la estructura de ese sermón y haciendo énfasis en las palabras y en el sentido particular de cada frase. Eso lo vamos a hacer más adelante. Amén. Entonces, ¿cuál es el sermón textual? El sermón donde tomamos un texto de la Biblia, generalmente un versículo de la Biblia, nos enfocamos en ese sermón, nos enfocamos en lo que dice, nos enfocamos en desglosar la estructura y basado en eso nosotros predicamos el texto. Amén. Listo, sigamos. Estoy hablando de una definición corta. Ahora, ¿cuál es el segundo sermón? Sermón expositivo. Expositivo. Mira, hay muchas corrientes teológicas que hablan de que ese tipo de predicación es la más fiel. Yo te digo algo, todas deberían ser fieles, todas, porque en todas tu propósito es enseñar el mensaje, no tu mensaje, el mensaje de Dios. Entonces, el sermón expositivo, se desarrolla de un pasaje bíblico. Sí, expositivo, coge un pasaje bíblico y empiezas a desarrollar y a exponer todo lo que quiso decir Dios en ese pasaje bíblico. ¿Sí? Aquí tú no puedes forzar a meter tu mensaje. Cuando tú ibas al colegio o sea, estabas en cualquier tipo de actividad y te dicen, haz una exposición y tú tenías que investigar un tema y tú exponías lo que investigabas del tema. Exponías todos los insumos que tú tomaste de las enciclopedias, de Wikipedia, de los tratados, de todo lo que tú tomaste. Tú armaste un bosquejo y expusiste lo que otros autores decían o lo que otras evidencias hay. Pero nunca expusiste lo que tú pensabas. Tú después sacabas unas conclusiones. Ahora, de la misma manera, el sermón expositivo es tomar el pasaje y exponerlo. Exponerlo ¿a quién? Al auditorio. Pero exponer lo que Dios quiso decir por medio de su espíritu y la manera como inspiró el escritor bíblico para que escribiera ese pasaje de esa manera. Aquí no tienes que estar metiendo tus opiniones. Es totalmente fiel a las Escrituras. Es exponer. El texto expositivo, el sermón expositivo es exponer lo que Dios quería decir en ese pasaje. Amén. Entonces, yo te puedo decir algo. El predicador no puede forzar en el sermón expositivo a introducir lo que él quiere. No puede traer de otro texto. De pronto él puede tomar textos de la Biblia para adornar o para afirmar el mensaje, mostrando de que hay otros versículos que también dicen el mismo mensaje. Pero no puede introducir tu opinión en la exposición bíblica. No lo puedes hacer. El sermón expositivo tiene que ser fiel a la palabra de Dios. Amén. Aquí no pueden ser tus ideas, son las ideas de Dios. Aquí no son tus pensamientos, son los pensamientos de Dios. ¿Sí? Y cada versículo va a salir, cada versículo va a mostrar y vamos a ver cómo se van enlazando
un mensaje que Dios quería darle a la audiencia para la cual se escribió ese texto. Amén. Este es uno de los estilos más complejos. Es uno de los estilos más complejos porque necesitas mucha preparación, necesitas estar metido mucho con el Señor, necesitas manejar muchas herramientas, concordancias, diccionarios, ir a los originales en el hebreo, en el griego, pero verdaderamente es apasionante. Es apasionante cuando tú sacas y expones y las escrituras son abiertas a tu corazón. Y las escrituras, cuando tú estás haciendo el sermón expositivo, tú mismo vas a ser el sorprendido, porque Dios te lo está exponiendo primeramente a ti. Tú te lo estás exponiendo primeramente a ti. Eso es glorioso. Amén. Entonces, en el siglo XIX, hay un gran predicador que se llamó Charles Spurgeon y fue llamado el príncipe de los predicadores. Ese hombre era un maestro del sermón expositivo. Te recomiendo que te veas la biografía de él y aprendas mucho de lo que dice de él. Él te cogía un pasaje y te sacaba y lo desglosaba y sacaba por acá y era muy... El estilo de él también colocaba su estilo. Mira, algo que es importante. Una cosa es la estructura del sermón y otra cosa es el estilo con que tú vas a predicar. Yo te quiero decir algo. No copies ese estilo. Tú tienes tu estilo. Y el estilo que tú tienes es el que Dios te dio. Y tú vas a ser eficiente con el estilo que Dios te dio. Modulando la voz. Es importante que tengas buena dicción. Practica eso a la hora de predicar la palabra de Dios. Practica modulación. Practica una buena dicción. Es muy importante, escúchame, es muy importante tener un vocabulario fluido, que vayas y que lees libros, lees textos, lees biografías, y eso te va a ayudar muchísimo, muchísimo, para que tú enriquezcas tu vocabulario a la hora de hacer tus sermones. En este tiempo hay grandes maestros de la predicación expositiva. Hay uno que se llama Sugel Michelin en Dominicana. Hay alguien que se llama John MacArthur, tú lo debes conocer, John Piper, entre otros. Y son importantes expositores del género de la predicación expositiva. Sigamos, ya pasamos el sermón textual, ya pasamos el sermón expositivo. El tercero es el sermón temático. El sermón temático, como su nombre lo dice, tiene que ver con tomar un tema. Tú tomas un tema. Ya no es el pasaje bíblico, no. Cualquier tema, tú estás en oración y el Señor te habla que hables de un tema, ¿sí? Del amor, del perdón, por ejemplo. Entonces, ese tema lo vas desarrollando. ¿Cómo lo vas desarrollando? Tú en la presencia de Dios, Dios te va guiando y te van viniendo versículos que ejercen un papel muy influyente y determinante en ese tema. No van a ser ni 15 ni 20 versículos. Dios te va a guiar y tú vas a tomar ese tema con 3 o 5 versículos para que los puedas desarrollar de manera correcta, ¿sí? Entonces tú, con esos versículos, tú tomas el tema y lo vas desarrollando. El sermón temático tiene que ver con una exploración bíblica y el propósito de definir un tema en especial. Tú en el sermón temático te tienes que ir a la investigación, al origen, a las causas, a cómo ha evolucionado y las consecuencias que hay de aplicar ese tema o de obviar ese tema o de practicarlo. Entonces, en el sermón temático es muy importante que tengas claridad de la definición y de lo que representa tanto en la sociedad o en tu vida diaria como bíblicamente el tema que tú vas a desarrollar. Amén. Eso es fundamental en el sermón temático. Ahora, el sermón temático es de lo más usado en las iglesias. El sermón temático es del que más se predica. Normalmente un tema guiado por Dios y la escritura, siempre en las escrituras vas a encontrar insumos. ¿Qué son las escrituras? Es una despensa infinita de insumos para la vida. Ahí lo vas a encontrar. Entonces, cuando Dios te dé un tema, tú vas a encontrar versículos, pasajes que van a fortalecer el mensaje que tú quieres darle a la audiencia. Y por último tenemos el sermón biográfico. El sermón biográfico, su mismo nombre lo dice, sí.
No vamos a trabajar un tema central, no vamos a trabajar un texto, no vamos a hacer algo expositivo. Pues el sermón biográfico, su base es un personaje de la Biblia. Entonces, la intención del sermón biográfico es tomar la biografía de un personaje de la Biblia. Tú puedes hablar del padre Abraham, tú puedes hablar de Moisés, tú puedes hablar un sermón de Jesucristo, puedes hablar de Mardoqueo, de Esther, de Ruth, de Pablo, del apóstol Pedro, de Judas, y tú tomas pasajes y todo lo concerniente a la vida de esa persona. Amén. ¿Qué vas a hablar de ello? Vas a hablar los aspectos positivos, vas a hablar los aspectos negativos, los principios espirituales, si era un hombre verdaderamente temeroso, si no era temeroso, y aplicas todo a lo que puede parecer hoy. Es muy importante, escúchame, es muy importante en tu predicación que tú trates de llevar los tiempos al tiempo que estás viviendo. De pronto, en ese tiempo, esa persona tenía una conducta que hoy día, por lo que estamos viviendo y por la cultura, esas conductas no son tolerables, o esas conductas de pronto no son aplicables. Entonces es importante, te digo algo. Recuerda que antes de pronto la mujer cuando tenía flujo menstrual era apartada, ¿sí? En las leyes sanitarias que daba nuestro Dios, cuando le dio a Moisés las tablas, colocaba que la persona tenía que ser apartada, los que tenían lepra y eso. Y de pronto tú lo verías de pronto como algo malo, o como rechazar, o como señalar a una persona. Pero eso eran las leyes del tiempo, ¿sí? Y ese tipo de conducta, hacer que una persona ejerciera eso, no tiene que ser que esa persona es mala. Era una persona que hacía que se cumplieran las leyes de ese momento. Hoy día no. Entonces, de pronto tú dices, hoy día la conducta de una persona de pronto es evaluada de una manera, pero tú no la puedes evaluar en el tiempo donde había que ejercer ese control y había que verdaderamente hacer cumplir las leyes sanitarias como las leyes morales de Dios. Amén. Entonces, vamos a terminar. El sermón biográfico tiene algo. Como es una biografía, se presta mucho se presta mucho para que tú hagas una serie de predicaciones. Tú puedes hacer una serie de predicaciones perfectamente con el sermón biográfico. Entonces, el sermón biográfico se presta para que tú hagas muchas predicaciones. Tú te imaginas tomar la vida de Jesús, la vida de Moisés. Puede durar semanas y semanas predicando de él, enriqueciendo a tu audiencia, enriqueciendo a la congregación, enriqueciendo a los líderes, a las personas que tú le estés dando el mensaje, con todos los detalles que estaban en el carácter de esa persona, los detalles que había en cuanto a su formación, a su temor, todo eso. Mira, hay algo muy importante, te quiero decir esto por experiencia. Cuando yo hablo de una persona, siempre enfoco cómo era su relación con Dios. Porque de la relación de Dios, del personaje que tú estás hablando, va a determinar mucho la conducta y cómo él obraba y cómo hacía y cómo obedecía los mandatos de Dios. Entonces tú siempre, cuando leas las escrituras, mira siempre cómo es la relación de Dios de ese personaje. Mira siempre cómo obedecía, mira los tiempos, mira la forma como reaccionaba. Porque todo en la escritura tiene un propósito. Entonces, terminamos y hablamos en esta clase de homilética, hablamos de los 4 tipos de sermones y te los explicamos a grosso modo. Yo te decía que también íbamos a hablar algo de la estructura y la composición. Vamos a entrar, ahora te quiero hablar de lo que es la división del mensaje, de la estructura de un sermón, ¿sí? El sermón tiene como pilar divisiones. Divisiones mayores, que son los temas principales, y divisiones menores, que son los subtemas. ¿Tú cómo vas a facilitar la estructura de un sermón? Pues la vas dividiendo. Amén. Entonces, para facilitar la exposición de un tema, generalmente lo divides con puntos específicos. Vamos a ver lo siguiente. Yo no sé tú cómo comes cuando te sientas a comer un plato, pero
A veces cuando nosotros cogemos un pedazo de carne o de pollo, de pescado, tú empiezas, primero te lo comes por acá, luego te lo comes por acá, luego sacas por acá y luego de pronto te comes las espinitas y de último dejas la cabeza, o de pronto cuando te comes un churrasco, cortas el pedacito de la orillita, lo vas degustando, luego sigue o le das la vuelta por la orillita y luego lo de adentro, o, o de alguna manera te lo comes todo. Tú verás cómo te los comes, pero la división y la estructura del mensaje es la manera como el expositor bíblico o como tú como predicador quieres que ese mensaje llegue y sea degustado por la audiencia. Tú como sabes, vas a ser guiado por Dios. Dice, bueno, lo mejor es que primero coma esto, que llegue esto, de esta manera lo estructuramos, que venga este tema, que venga este tema, que venga este otro tema. Esa es la manera como tú le vas a dar las divisiones a quién, al mensaje. Ahora, vamos a hablar cualquier tema. Vamos a tomar un tema, vamos a hablar de estructura del mensaje de la manera temática. Vamos a tomar un ejemplo, de pronto el pecado. Y tú quieres hablar del pecado, ¿sí? Vamos a tomar dos grandes facetas del pecado. Vamos a hacer algo corto. Tú quieres, dice, bueno, algo del pecado se me viene. El pecado me separa de Dios. El pecado nos estanca o nos paraliza. Entonces tú tienes dos cosas que se te vienen inmediatamente del pecado. Esto que vienen siendo las divisiones mayores. El pecado me separa de Dios y el pecado me estanca. Amén. Son ideas generales. Amén. Tú podrías decir otra, el pecado me provoca la muerte. ¿Sí? Pero entonces, cuando tú tienes ya las divisiones o los temas, es tu hoja de ruta. Ya tú tienes que el pecado te separa de Dios. Luego tienes que comenzar a desarrollar de ese tema, vas a sacar los subtemas. Podemos decir, un subtema que el pecado me separa de Dios, tenemos otro Padre. O la paga del pecado es la muerte. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Si tú te entiendes, porque el pecado dice que los hijos de Dios no practican el pecado. Pero si tú practicas el pecado, entonces ya no eres hijo de Dios, tienes otro Padre. En la manera en que cuando tú pecas, ya tú no estás exaltando a tu Padre, sino que dice la Biblia en el libro en el Evangelio de Juan 8:44, que dice que el pecado, tú que predicas o practicas el pecado, entonces estás exaltando al padre del pecado y al padre de la mentira. Amén. Eso es lo que tú tienes que entender. Entonces tú coges esos subtemas y tú llevas al auditorio a que entienda que el pecado te separa de Dios, porque la paga del pecado es muerte, es separación. Y somos destituidos de su gloria y los vas llevando a eso. Y vas llevándolo, el pecado me separa de Dios. Y tú lo llevas por esas vertientes. ¿Tú cómo te separas de Dios? Si es tu papá, tú te separas de Dios cuando tú voluntariamente tú decides por otro padre. Si tu papá te da unas reglas y tú no las cumples, pero el vecino sí hace que esas son las reglas del vecino, y tú te comportas no como las reglas de tu casa, sino como las reglas del vecino, te estás separando de tu casa. Y eso es lo que hace el pecado, te separa, te da una identidad diferente a la identidad de hijo de Dios. Entonces, tú cuando vas a estructurar el mensaje, tú lo haces de esa manera. El pecado me separa de Dios y tenemos otro Padre. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, el tema principal, el pecado me separa de Dios. Y lo desarrollas con que tienes otro Padre, ¿sí? Y que la paga del pecado es muerte. Otro tema que estábamos diciendo del pecado, dijimos la segunda vertiente, donde es tu hoja de ruta. Luego tú puedes decir, el pecado me lleva al estancamiento espiritual. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar que el pecado me lleva al estancamiento espiritual? Y vas desarrollando subtemas, ¿sí? O divisiones menores. Diciendo, un cristiano que practica el pecado no crece a la estatura del varón perfecto. Porque hay algo muy importante. Entonces tú enfocas tu mensaje diciendo que si tú no te dejas formar, si tú no obedeces, no te dejas formar, así te cueste. Porque obedecer cuesta. Pero tú te tienes que dejar formar para que crezcas. Entonces la desobediencia no deja de que tú te dejes formar, porque tú estás decidiendo por ti, por tu orgullo, por tu altivez, por tu desobediencia, por lo que sea. Pero no creces,
no creces porque no te sometes, no creces porque no te humillas, no creces. Y Jesús creció a lo sumo porque se humilló. Y dice que es un nombre que Dios le dio, que es sobre todo nombre. Pero ese nombre a nuestro Señor se lo ganó por la obediencia. Es que tú tienes que entender que en el Señor el humilde será exaltado. El humilde será exaltado, pero el altivo es rechazado. Entonces tú puedes llevar a la audiencia de esa manera. Y le dices, también le puedes decir, el pecado me aleja de la verdad, porque ya no decido por Cristo. Entonces, si ya tú no decides por Cristo, porque las tinieblas el pecado te niebla, dice que te coge la mente y te la pone entenebrecida. Empiezas a cauterizarse tu corazón. Entonces, eso es lo importante. Entonces, tú puedes manejar esos subtemas y hablas de eso. El pecado me aleja de la verdad, ya no decides por Cristo. Porque en la medida en que tú vas pecando, se te hace más fácil pecar. Pero en la medida en que tú vas obedeciendo, se te hace más fácil obedecer. Eso es un ejercicio espiritual. Entonces es importante que tengamos claro el papel que juegan las divisiones, tanto mayores como menores, en la estructura del mensaje que estás compartiendo a la comunidad. Porque las divisiones van a ser tu hoja de ruta. Las divisiones van a ser como tu mapa conceptual del bosquejo de lo que tú quieres enseñar. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la importancia de un sermón. Y yo quiero decirte, un buen sermón siempre tiene que tener una aplicación. Un buen sermón siempre tienes que tú tratar de llevarlo a una vida diaria. Un buen sermón. Busca la forma de que sea aplicable a la vida. Busca la idea de un buen sermón es que sea sencillo. Si tú te armas un sermón, pero tú en tu corazón dices, yo te voy a dar mi ejemplo personal. Yo siempre le digo a la audiencia, con que llévate esto para tu casa, llévate esto en tu corazón. Tú quieres que ese mensaje quede marcado. Todo el mensaje es útil, toda la enseñanza es útil, pero tú sabes, guiado por Dios, que hay un punto que tú quieres que quede marcado. Como yo quiero hoy que te quede marcado a ti en tu corazón, que la homilética es una herramienta, que nada va a desplazar el poder del Espíritu Santo, pero que nosotros necesitamos esa estructura y esa herramienta para hacer más eficaz el mensaje, para que el mensaje verdaderamente trate de llegar a la audiencia como tú necesitas que llegue y como la excelencia con la cual tú te estás preparando quieres que llegue a la audiencia. Quiero decirte esto, mira lo que pasa. Siempre debes tener presente que somos mensajeros. Tú y yo somos unos mensajeros. Entonces, ¿de quién es el mensaje? El mensaje es de Dios. Y tú eres una vasija, tú eres un heraldo para llevar el mensaje. Los grandes predicadores se vacían para llenarse de Dios. Tú eres una vasija, tú eres un recipiente. Llega lo de Dios y fluye. Nunca se te olvide que Dios le decía al apóstol Pablo, lo iba a mandar a los gobernantes, a los reyes, y le decía Dios al apóstol Pablo, no te preocupes, Pablo, abre tu boca que yo la llenaré. Abre tu boca que yo la llenaré. Abre tu boca que yo la llenaré. Nunca se te olvide que la homilética es conectarte con la audiencia, pero primero te tienes que conectar con Dios. Segunda de Corintios 2:17, y toma este texto básico, toma este texto bíblico. Tú que quieres aprender a predicar, tú que te estás preparando para llevar el mensaje fiel del Dios de los cielos a las naciones. Segunda de Corintios 2:17 dice, ya ven que no somos como los charlatanes que predican para su provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Nueva traducción viviente. La Reina Valera actualizada 2015 dice, no somos como muchos traficantes de la palabra de Dios, sino más bien con sinceridad y como de parte de Dios hablamos delante de Dios en Cristo. Cuando tú te pares a predicar un sermón, nunca se te olvide que el mensaje viene de parte de Dios y que estás delante de Dios. Ese temor no puede salir de tu corazón. Ese temor es tu hoja de ruta. Tú puedes hacer toda la estructura y es importante. Mira, la homilética es importante.
Cuando tú empieces a desarrollar esos temas y dices, ay, sacas este tema y ese es su tema. Y bueno, pero yo pienso que el pecado también tiene otra cosa. El pecado daña mis vestiduras. El pecado mancha mis vestiduras. El pecado me hace sentir mal delante de Dios, como cuando uno le falla a alguien y queda avergonzado y uno va como con la cabeza así y la vergüenza. A uno se le cae la cara de la vergüenza de haberle fallado a esa persona. Y entonces tú, guiado por Dios, van saliendo los temas y vas armando un sermón bien hermoso. Yo sé que tú vas a ser de los mejores predicadores y de las mejores predicadoras. ¿Sabes por qué? Porque el temor de Dios está en tu corazón. Porque tú quieres verdaderamente exaltar a Dios. Porque tu interés es aprender esto, pero para hacer las cosas con excelencia para Dios. Y yo quiero que tú tengas claridad de eso. Que Dios siempre mira el corazón de sus hijos. Que Dios nos guarde siempre. Amén. Sigamos. Vamos a hablar el sermón textual. ¿Sí? Vamos a tratar de en esta clase alcanzar a hablarte del sermón textual. Entonces el sermón textual tiene una estructura. Amén. Lo primero que tú haces, ¿te acuerdas que te hablé 4 tipos de sermones? El primero, textual. El segundo, expositivo. El tercero, temático. Y el cuarto, biográfico. Vamos a alcanzar a hablar en esta clase del sermón textual. ¿Qué es el sermón textual? Tomamos un texto. El sermón textual tiene una ventaja y es que tú vas leyendo y tomas un texto, ¿sí? Y tú captas el interés, el mismo texto como tal, recuerda que es inspirado por Dios, capta el interés de la persona, ¿sí? Tú tomas un texto, escoges el texto. Ahora, ¿cómo escoges el texto? Sencillo, tú estás en la presencia de Dios, tú estás orando a Dios y Dios te habla de una cita bíblica. Y entonces, no es fácil, pero tú empiezas y viene la palabra, tú te metes con Dios, Dios te da una cita. Dios te da una cita, siempre lo hace. ¿Sí? Entonces lo primero que tú vas a hacer para predicar un sermón es buscar la dirección de Dios. Esa es la principal estrategia. Todo predicador, su buena parte la pasa en oración. Quiero que te diga algo. La homilética no funciona sin rodillética y sin ayunética. La homilética no funciona si no hay rodillética y si no hay ayunética. Es importante estar de rodillas porque tu mayor interés es dar un mensaje de parte de Dios. Y si tú eres el mensajero, tienes que ir a buscar dónde está el mensaje, el que vas a llevar. Entonces, buscar la dirección de Dios, hablar con Dios. Tú no puedes dar el mensaje de alguien que no conoces. Y si no permaneces en la presencia de Dios, ¿cómo vas a ser un mensajero de alguien que no conoce? ¿O cómo Dios va a darle el mensaje a una persona que no es confiable? Y eso es lo importante. Cuando tú vas a entender algo de parte de Dios, y quiero que tú te lo lleves a tu corazón hoy, Dios da el mensaje a la persona que Él es confiable. ¿Y por qué Él es confiable? Porque va a dar el mensaje que Él le dio. Eso es importante. Porque Dios te puede dar un mensaje, pero si tú empiezas a meterle tus aderezos y tus cosas, ya no es el mensaje de Dios. Entonces, es importante. La homilética siempre debe ser complementada con la ayunética y con la rodillética. Esas herramientas son fundamentales. Entonces, tú comienzas la semana, vas a dar un mensaje el fin de semana, te metes con Dios. Y Dios de alguna manera te da una dirección y te da un texto. ¿Sí? Ahora, ¿tú qué haces? Te dio el texto. Sencillo. Lo segundo que haces, vas a la Biblia y empiezas a leer el texto. Empiezas a leer el texto y a tomar apuntes. Empiezas a leer el texto y a tomar apuntes. Empiezas a leer el texto, empiezas a ir al diccionario. De pronto vas a algún tipo de concordancia o de comentario bíblico. Vas tomando apuntes, ¿sí? Y vas armando un mensaje de parte de Dios. Entonces, la aplicación práctica, cuando tú vas a ver el mensaje, dices, bueno, ¿y cómo lo aplico? Y empiezas a preguntarle a Dios. Mira, yo sé que de pronto tú estás comenzando y dirás, eso es así de fácil. El profesor piensa de que eso uno llega y Dios está ahí con la bocina diciendo las cosas. Sí, aunque tú no lo creas así. Dios está esperando que tu corazón se conecte con Él para vaciarse y darse el mensaje.
¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que la audiencia que tú le vas a hablar necesita ese mensaje. Y si Dios te ha llamado para eso, Dios va a guardar tu corazón para eso. Nunca se te olvide que tienes que hacerlo. Sí, aplicación práctica. Que el mensaje tenga una aplicación práctica. No es lo que tú has sentido, sino lo que Dios habló a tu vida. ¿Sí? Que esa homilética sea una herramienta grande para el futuro de todas las personas que reciban ese mensaje. ¿Sí? Cuando tú estás con ese compromiso, mira, cuando tú tienes ese compromiso de predicar la palabra de Dios, tú lo último que quieres es fallarle a Dios. Cuando tienes ese compromiso de exponer la palabra de Dios, es muy importante que estés en ese ejercicio de escucharlo y tomar las notas para que no le introduzcas al recuerdo tus opiniones. No, la nota me dijo así, yo lo sentí de esta manera, y vas escribiendo las notas, y lo que tú apuntas, cuando vas a armar el sermón, tomas ese insumo y lo vas introduciendo dentro del mensaje. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, buscamos a Dios, estudiamos la Biblia y tomamos apuntes. Amén. Ahora, lo tercero que tú haces es que el texto sea específico. Amén. Porque de pronto el Señor te dio un tema y te dio un pasaje, pero tienes que tener un texto específico, porque estamos hablando, recuerda, del sermón textual. Entonces, tienes el texto, tienes el versículo a partir del cual vas a elaborar el mensaje. Entonces, tú empiezas a familiarizarte con el texto. Lo lees cuantas veces sea necesario. Cuantas veces sea necesario. Estamos en el sermón textual. Cuantas veces sea necesario. En lo posible, escoges un versículo, coges la idea completa, te vas a los versículos anteriores, miras el contexto, te vas a los versículos que siguen y entonces armas la idea y entiendes lo que Dios quiere decir. Léelo todas las veces que tú quieras, porque uno no sabe en qué momento está todo ahí y todo te hace clic. De pronto ahorita lo haces en la mañana. Normalmente te doy un consejo: hazlo después de orar en tu devocional. Ora en la mañana, que tu mente esté conectada a Dios, y en ese momento entra a leer las Escrituras y Dios te va a ayudar. Entonces, ya pediste la dirección de Dios, ya tienes el texto, ya fuiste y lo leíste y lo releíste, tomaste apuntes, tienes el tema específico. Lo cuarto que vas a hacer es mirar en ese texto las divisiones naturales para armar la estructura. Amén. Recuerda que te había dicho que íbamos a tomar ¿cuál texto? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en ese texto miremos las divisiones naturales. Hay 3 divisiones claramente marcadas, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es una división, que ha dado a su Hijo unigénito. Otra división, para que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí están, son divisiones naturales del texto. El texto te lo va dando. Entonces, esas divisiones te van a dar los temas. La división la tienes clara. Ahora, de tal manera amó Dios al mundo, tú dices, entonces Dios ama al mundo. Ya tienes un tema. Dios ama al mundo. Ahora, ataca ese tema. Dios ama al mundo. ¿Qué le pongo ahí a los subtemas? Mira que estamos hablando cómo compones un sermón textual. ¿Qué le coloco? Dios ama al mundo porque Él lo creó y le duele. Dios ama al mundo porque lo creó para el hombre y Dios ama al hombre. Amén. Dios ama al mundo porque esa es parte de su creación. Entonces, hay muchas maneras por las que Dios ama al mundo. Dios ama al mundo porque ahí estás tú y porque ahí estoy yo. Y dice la palabra de Dios que Él nunca olvida lo creado por su mano. Entonces Él ama lo que Él crea, Él lo ama. Recuerda que en el Génesis, cuando Él creó todo, decía y era bueno. Y creó el cielo y era bueno. Y creó la tierra y era bueno. Y creó el mar y era bueno. Y creó los animales y era bueno. Pero te creó a ti y me creó a mí. Y dijo, y es bueno en gran manera. En gran manera es bueno. Tú y yo somos la obra perfecta de Dios. Y Dios, así como me emociono yo enseñando, Dios tuvo que estar feliz cuando te creó a ti y me creó a mí. Cuando creó al hombre.
Entonces ya tenemos prácticamente, primer tema, Dios ama al mundo. Dios ama al mundo porque Él lo creó, Dios ama al mundo porque en Él está el hombre, hizo al hombre, y Dios ama al mundo porque es parte de los comienzos de la creación. Perfecto, ya tenemos el primer tema. El segundo tema. Señor, si Dios ama al mundo, ¿cómo manifestó el amor? Ya, porque ha dado a su Hijo unigénito. Entonces la manera como tú sabes que Dios ama al mundo es porque te dio. Dios manifiesta su amor mediante el dar. ¿Y qué dar? A su Hijo. Entonces, ya tenemos el segundo tema. Su amor lo da mediante su Hijo. ¿Y cuál puede ser los subtemas? Bueno, digamos, Jesús o su Hijo es la muestra suprema del amor de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos que el que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no te dará todas las cosas? Le está diciendo, oye, yo te di lo que más amaba, te di a mi Hijo. Jesús vino a la tierra como el unigénito y subió al cielo como el primogénito. Vino a que tú y yo fuéramos hijos. Eso es un amor grande. El Jesús vino a la tierra con sacrificio. Dios manifiesta su amor por medio de su Hijo. ¿Y por qué ama al mundo así? Porque Jesús vino a la tierra a sacrificarse por nosotros. Ahí tienes otro tema. Otro subtema, perdón. Jesús es la muestra de su amor, se dio. Ahora otro subtema. Él vino a sacrificarse por nosotros. Y otro subtema. ¿Y por qué se sacrificó por nosotros? Porque Él vino a dar la vida por la humanidad. Él vino a salvar lo que Dios ama. Él vino a salvarte a ti. Entonces tomamos a Jesús como la persona en la cual se manifiesta el amor del Padre. Amén. Claro que sí. Para que todo aquel que no en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el tercer tema ya dijimos. Entonces, ¿cómo lo llamaremos? En Él crea. Entonces, no es solamente porque vino Jesús, sino tú y yo tenemos que hacer algo al respecto. ¿Sí? Entonces vemos a Jesús como la puerta o el camino a la vida eterna para que tú no te pierdas. Entonces, ahí tenemos el tercer tema. Entonces, sus temas, es necesario que creamos en Jesús. Si no crees en Jesús, no puedes tener vida eterna. Otro, quien no cree en Jesús morirá para siempre. ¿Y quién tiene la vida eterna? El que cree en Jesús. Y ahí vas desarrollando tu sermón textual y ya tienes claro que Dios ama al mundo, ya sabes claro que la muestra de ese amor es Jesús y que la forma de acceder a la vida eterna es creer en Jesús. Tenemos los tres temas. Dios manifestó su amor por el Hijo y Jesucristo es la puerta a la vida eterna. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Parece sencillo, ¿verdad? Ejercítalo en tu casa. Ejercítalo en tu casa. Te dejo como tarea de que estudies el capítulo 3 del Evangelio de Juan. ¿Sí? Y vas a leer Juan 3, 5, 6 y 7. En esos tres, hazlo de tarea. Hazlo de tarea. Y trata de sacar de esos textos, están pegaditos todos, unos temas y unos subtemas. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que tengas la gracia y el favor de Dios y que sigas tomando estas clases entendiendo de que cuando tú quieres hacer las cosas para Dios, Dios siempre te dará la mano. Dios siempre te dará la mano. Que el Señor guarde tu corazón y entiendas que la homilética es una herramienta. Para la próxima clase vamos a hablar del sermón expositivo, del sermón temático, del sermón biográfico y vamos a cerrar las conclusiones. Buena tarde, les habló su profesor Luis Daniel Fernández Rivera. Dios los bendiga.